violentaron los acuerdos internacionales, se violentaron los tratados de libre comercio, se violentaron los derechos de los ciudadanos y la soberanía de los ciudadanos colombianos. Ese es el tema que trataremos esta noche en la M Jurídica. ¿Quiénes están de acuerdo, en desacuerdo con los dos presidentes, Estados Unidos y Colombia? Don Carlos, ¿se violentaron los derechos de los ciudadanos colombianos en este caso cuando Donald Trump los saca del país? Yo considero que no se violentaron los derechos porque ellos reconocen estar de forma ilegal. Lo que sí considero que se violentó fue el tema de los derechos internacionales humanitarios al esposar o encadenar niños, presuntamente según declaraciones. Es lo que yo considero que se puede llegar a violentar. Yo considero que no se violentó el derecho internacional humanitario porque no estamos hablando de un conflicto. Estamos hablando de una problemática interna social. Acá vemos que se vulneraron derechos fundamentales de las personas, pero los derechos humanos yo no creo. Claro, el trato ¿Pero digno. por qué no crees? El trato digno. ¿Qué ves en eso? Es que el trato digno es un derecho fundamental. Pero también protegido está amparado por el derecho internacional, claro, pero no se vulneró. Precisamente, ahí se vulnera. Para mí no se vulnera. Para mí sí se vulnera. Bueno, entonces aquí tenemos dos posiciones y aquí empieza nuestro debate. ¿Cómo va a afectar esto al, digamos, el país? Porque había una cierta afectación en los tratados de libre comercio que al principio lo dijimos, ¿no? El tratado de libre comercio se trató de violentar porque pues digamos que ahorita terminó ya la discusión, pero ¿cómo se afecta en los tratados de libre comercio en cada país? No. Sí, bueno, digamos que yo considero que se afectaría directamente a la economía, ¿sí?, de nuestro país al subir el tema de los aranceles, al llegar a incumplir un TLC que en este momento está activo. Entonces, de forma directa nos afecta económicamente. Yo pienso que esto es de diplomacia, es de hablarlo. Sin embargo, estoy de acuerdo con la postura de Petro, siendo sincero, en sentirnos nosotros orgullosos como colombianos y latinoamericanos, pero también invitando a ser legales en un país que estamos en visita. Qué tristeza que ustedes hablen de la afectación tenga que ser la parte económica, cuando estamos hablando de seres humanos. Estamos hablando de un maltrato hacia las personas que deberían ser acusados a los que son juzgados con antecedentes. No, estamos hablando. Pero eso es afectación. No, Camilo, es una afectación, pero si ustedes están dándole prioridad a la economía más que a las personas. Estamos hablando de niños, de personas de la tercera edad. Y más que eso, es que agarraron a las personas en la calle. Trajeron personas que podrán ser venezolanos, podrán ser de otros lados. Yo escuché, leí que trajeron gente sin pasaportes y que los mandan y ya. Pero en este caso, digamos que más allá de... Tú dices que estamos pensando solamente en las consecuencias, pero todas las consecuencias son relativas hacia los seres humanos, ¿sí? Hacia prioridad. Los ciudadanos colombianos. No, la prioridad, estábamos hablando en términos económicos, estábamos hablando de la dignidad, porque aquí es claro que el presidente de los colombianos nos hizo sentir con dignidad. Nos hizo sentir con dignidad porque lo que estaba pidiendo es una soberanía y eso sí lo debe hacer cada presidente. ¿Yo qué posición tengo acá? Donde yo digo, el presidente Petro dice... Debo reclamar soberanía, debo pedir que me traten con dignidad a los colombianos, pero asimismo la soberanía de Estados Unidos la está reclamando Donald Trump. ¿Por qué? Porque hay invasores en su país de forma ilegal. Es muy cierto. Uno entiende pero que en Estados Unidos... Eso no es de hace 4 años, eso viene de tiempo atrás. Entonces él viene de presidente y decide tomar esas decisiones que para mí sí está súper violentada. Yo creo que no podemos centrarnos en que Donald tenía la razón o no. Yo creo que nosotros debemos revisar como latinoamericanos cuáles son las problemáticas y por qué tanta gente está migrando hacia allá, arriesgándose a cometer un delito como es la ilegalidad. Es que 1 de cada 4 migrantes está indocumentado. Está indocumentado y se van... 1 de cada 4. Uno es por el sueño americano, por lo que estaba preguntando. Uno es por el famoso sueño americano, pero yo creo que eso se ha desestimado en muchas áreas. Y además de esto, pues que se quedan allí, porque si nosotros venimos a revisar el precio del dólar y lo pasamos a pesos colombianos, pues obviamente hay una brecha muy grande en temas de económicos. Bueno, miremos la raíz del problema. La raíz del problema que viene. Si en Colombia pasara esto, que se incrementa el nivel de delincuencia, porque eso es lo que pasó en Estados Unidos, se incrementó el nivel de delincuencia por tantos extranjeros. Entonces, ¿qué pasa? La persona tiene que buscar, el presidente tiene que buscar alternativas y soluciones, tiene que deportar a las personas. Pero mire que comenzamos que el problema es de nosotros los colombianos porque no nos supimos comportar allá.
Listo. No, pero es pero que no no podemos todos- generalizar porque no señor, todos no, son señor delincuentes. Camilo, ¿usted No, quién ¿qué? le dijo que porque nosotros nos comportamos mal? Simplemente por el hecho de ser ilegal, porque las personas estaban trabajando de Toca panadería, buscar una de excusa. construcción. No todos. Sí, claro, la No, gran pero mayoría. por eso yo no estoy la gran generalizando. mayoría. Pero No aquí- estoy aquí generalizando. no es que se Pero la portaron causa de bien. las deportaciones Mira, aquí es no por es que se portó bien o no se portó malo, porque no, señor. indocumentado. En ese caso está indocumentado y en ese caso sí le concierne al Estado colombiano hacer y declarar políticas públicas para que los colombianos que están regresando al país tengan alternativas y no nuevamente estén pensando a dónde migran, a dónde van para Pero que ¿cuál es eso la es lo que solución que piensa dio la gente, Petro, que les porque- va a dar un subsidio por el Departamento de Prosperidad Social? Les está invitando a todas las personas, devuélvanse y yo les doy un subsidio de 200.000 pesos. Pero es que eso no es Eso una es una miseria. No, eso va a ser un Eso hasta debate el para momento eso no se ha después. confirmado. Se Ya, está, no, sí se confirmó, se está salió- hablando salió es hoy de tratar y de Petro crear salió- empresa. Es una lo invito a leer, iniciativa. lo invito a leer y Es una ver noticias. iniciativa, Lo Camilo. invito a leer y ver Es noticias. una iniciativa. Está es invitando una a las iniciativa. personas. No, señor. Es una Ya iniciativa. lo pero aprobó. Y está ¿qué invitando a podemos las hacer? personas Chicos, que no han dicho yo sé el que motivo. estamos aquí en debate, Bajémonos del pero calor de bajémonos del Cartagena. calor de Cartagena porque aquí lo importante sí es, como lo estamos diciendo, las políticas públicas que deben empezarse a Es que el señalar problema de desde el nuestro país, ¿Y ¿no? qué Claro. pasa? ¿Y qué pasa? Porque nosotros estamos igual, nosotros también tenemos muchos inmigrantes acá y nadie hace nada. Todos se preocupan por los que vienen, pero ¿y los que tenemos acá? Y ¿Cómo los que van a hacemos llegar, también los que van a para llegar, los que van a llegar. legalizarlo? Sí, Hablemos de las consecuencias ya no económicas, sino cuáles son las consecuencias para la persona como tal, todos los colombianos, de tantos inmigrantes que van a tener que volver al Pues país. en este caso obviamente va a haber un tema más de desempleo, pero asimismo el gobierno de los colombianos tiene que crear alternativas, como lo estaba diciendo, laborales, para que las personas tengan una alternativa, porque si no, desempleo, si no hay va a para los que haber estamos acá, más pues menos necesidad para los que van a hambre. Es que ese es el problema No es de tenemos cultura. nosotros menos los que van a Muchas llegar. empresas prefieren contratar a un extranjero para burlar las prestaciones patronales comunes contratar de una forma ilegal. Desde ahí empieza el problema. Pero eso no va a cambiar de la Pero mira, Empieza o no el problema, porque es que son personas que también necesitan comer, Andrés. Claro. Son personas que Eso. necesitan trabajar, son personas que vienen acá como van a Estados Unidos, vienen acá Pero a es que buscar una ayuda. defendemos a Estados Unidos y estamos igual, porque nos No, vamos a pero- llenar de migrantes. Entonces la excusa va a ser que tienen que trabajar, que tienen que llevar el pan a su casa y vamos a Pues lo yo creo mismo. que esto sirve para que, digamos, Estados Unidos le está dando un ejemplo a Colombia y es, tengo migrantes ilegales, en este caso, si el alcalde, el presidente Gustavo Petro quiere hacer también soberanía en el país, debería hacer lo mismo, Debería ¿no? hacer lo mismo. Tendría ¿A ti que que te gustan escuchar- las cifras? ¿Tú sabes cuántas órdenes de captura han hecho en estos días? No, en realidad, pues, digamos que lo que se dice es Casi que más 2000. o menos... Casi sí. 2000. Imagínate. A fecha de hoy. Pero Imagínate. yo considero es que, Pero muchachos, nosotros estamos entrando únicamente en el derecho propio de la ley, en que la ley es ley. Muchachos, No, es una revisemos, problemática social. revisemos Es una problemática exactamente social. el trasfondo de por qué están allá, por qué los que llegan del país vecino, porque para nadie es un secreto que Por llegan hambre, del país por hambre, vecino. por falta de oportunidades, Exactamente. por un país que le Ahí cierra está, la puerta a ahí que las está. empresas puedan dar Ahí está. empleo. La puedan multiplicar sus volver empleados. acá, La El problemática problema es del gobierno, el problema es del gobierno. No, de las señor, empresas. problema es de la señor. misma gente. La problemática, Bueno, pero qué pena chicos, uno por uno, No, ¿quién la sabe problemática, qué pena, pero únicamente no es el gobierno Petro. Petro no manda en todo Sudamérica. Ey, ¿qué pasa con la diplomacia en Venezuela? ¿Qué pasa con la diplomacia en Ecuador? Ecuador está ahorita todavía en guerra. En eso ¿Me estoy de entiende? acuerdo contigo Entonces, y hay un dato importante acá y es que digamos los extranjeros o los ilegales que estaban en Estados Unidos, ellos generan el 4% digamos de las exportaciones, las importaciones que se hacen hacia Estados Unidos se genera el 4% del PIB. En este caso Colombia no iba a tener un bloqueo tan importante en términos económicos y para Estados Unidos sería algo parecido. ¿Qué pasa? Ellos son mano de obra y lo que debemos ver o que se debe ver desde Colombia es que esa mano de obra retorna al país y puede ser una gran oportunidad de economía también para el país. Entonces eso es lo que se tiene que o mirar sea, también Julie, desde términos positivos. ¿tú consideras que el tema de los aranceles, echar para acá un poco el tema del TLC, sería productivo para Colombia? Pues lo están diciendo las mismas estadísticas, el 4% le retorna, el PIB es el 4% en Colombia, ¿sí? Entonces en este caso, si es de un 100%, pues obviamente Colombia está haciendo exportaciones hacia otros países, hay otros países que están mirando a Colombia como una despensa también, una oportunidad de inversión, entonces no nos tenemos que fiar en Estados Unidos. Acá hay un precedente muy grande, Andrés, que podemos hablar, digamos, que nos entendamos un poquito más de esto y es que con esto que hace Petro hacia Estados Unidos es que le enseña
que toda Latinoamérica se puede unir Se unió. y Se puede puede unir, irse se en unió. contra de Estados Unidos, digamos en contra, ¿Qué le es decir, pasaría económicamente? Y si nos vamos saben, en bloque? ¿saben qué es lo más bonito? Unió tanto a la gente, que inclusive los de extrema derecha acá, los de extrema izquierda, los Están dando la tibios, razón. están diciendo, hey, el trato digno hacia el latinoamericano debe ser. Debe ser. Los Hablemos de derechos otra cosa. fundamentales son los derechos fundamentales. Comenzamos el debate con los derechos humanos internacionales. Resulta que no hemos pensado también que estas personas se fueron a buscar un mejor futuro. Compraron, muchos tienen sus bienes, carros, casas, lograron comprar sus bienes en Estados Unidos y tienen que retornar a las malas y perdiendo todo el pero trabajo. Camilo, la ley es para pierde cumplirla, es todo. como que tú No, digas, no, es una una persona- Es una pregunta, ¿tú qué opinas? Camilo, el desde tu ser desconocimiento- humano. El Desde tu ser desconocimiento de humano. la ley no Mira, te exime las No, sanciones. eso Los no legales, está- ilegales. no puedes desconocer por el hecho de decir Pero soy tam- ser humano, soy sintiente, todo esto y voy a Entonces, desconocer las actuaré leyes, legalmente. discúlpame, eso no es así. Vamos a mirar No, una y cosa, pongamos entonces el tú caso- justificas que todas esas personas pierdan No, sus... yo no justifico carros, nada, casas, simplemente se han la comprado ley es para cumplirla, ¿sí? La ley es para cumplirla. Si tú cumples la ley, tú sabes que logras ciertas cosas, alcanzas los objetivos que tienes en términos económicos, pero si lo hiciste en ley, tienes derecho a conservarlo. Si no lo hiciste en ley, no. Y en Hay caso de, porcentaje en caso de también, personas que tienen estén, papeles. en caso de personas que estén como en papeleo de asilo y eso, pero que los devuelven, ¿qué pasa con los bienes de esas personas? Están perdiendo todo. Están Ellos perdiendo todo. Sí, Entonces, ¿qué porque pasa? no Hay están- personas que están ilegales, que tienen sus papeles al día y están argumentando que son delincuentes cuando esto Pero es si mentira. están legales, Camilo. Sí, es Hay cierto. personas que están entraron en los ilegales. aviones. No, hay personas que entraron con papeles, que tienen permisos de trabajo. Es que una cosa Ahí es el es. permiso de trabajo La visa, temporal no, sí. a tener uno el permiso para permanecer De y aspirar a una residencia. residencia. Pero mira No, que es lo que que no, dice, que lo no que depende del dice, lo que dice Carol es algo, Nicole, perdón, Carol, le cambié el nombre, pero Nicole, lo que dice Nicole es muy cierto, o sea, todos ellos llevan un trámite, sin embargo, cuando uno analiza este tema, aquí se hablaba también de el debido proceso. Obviamente nos decía el doctor Carlos que es muy amplio el tema del debido proceso porque cada ley en cada estado es totalmente diferente en Estados Unidos, ¿no? Pero sin embargo, pues cada estado debe revisar el debido proceso con cada una de las personas que lleva un Y trámite, es ¿no? una de las problemáticas más grandes porque este señor Trump sí llega a retractarse de cada una de las ayudas sociales, ayudas económicas y ayudas de tratados internacionales, no únicamente para Venezuela, sino para casi que toda Latinoamérica, y en acogerlos, en ayudarlos, en darles un asilo, en darles un permiso de trabajo. Y llega Trump y acaba absolutamente todo con una sola orden. Bueno, pero- en este momento hay leyes federales que están peleando sí, Claro. directamente con Trump. No me voy a meter mucho en el derecho estadounidense porque no me compete. No somos eruditos en el No tema. somos, pero sí sería interesante revisar cómo podría llegar a acabar esto, porque es que Trump llegó fue a gritar y a mandar sin pensar. Es lo que yo pienso. veo, no, El sí lo caso- pensó. Él está pensando Sí lo en el pueblo pensó, claro, americano. sí. En el- Yo veo es como un afán por brindar En el pueblo- estadísticas. Doctor, qué pena, en el pueblo norteamericano, porque América es toda América. Sí. Bueno, hablemos de otra cosa. Así es. Resulta que ya el problema está. Nadie va a retractar a ese señor. Nosotros tenemos una problemática aquí en Colombia. ¿Qué podemos hacer? No soy uribista, no soy petrista, tengo una mente independiente, pero hay que buscar soluciones. ¿Qué va a hacer este gobierno para apoyar a todas estas personas que van a Está tratando de hacerlo. Pues yo esa creo que es de gran la pregunta, esa primera. es la pregunta, y el Hay reto muchos que nace a desempleados partir acá. de esto, ¿no? Porque esto es un reto donde Colombia se pregunta, ok, me van a empezar a deportar desde Estados Unidos y esto no es lo primero que está pasando. El año pasado estábamos con Petro, se deportaron más de 14.000 colombianos hacia Colombia nuevamente y los recibieron, por supuesto, el gobierno de Joe Biden, perdón, el gobierno de Barack Obama. Ellos pretenden llegar entre desde 11 millones a 25 millones de deportados. Entonces es algo que se debe ir preparando el Estado colombiano en este caso. Yo pienso que el gobierno norteamericano debería atacar a ese pequeño porcentaje que tiene antecedentes, que es menos del 4% de los indocumentados. Es menos del 4%. Y no perseguir a todo el mundo por ser hispano, por ser latino, por ser mexicano, por ser venezolano, por ser colombiano. Entre más prohibición, más aumento de infringir la ley. Yo creo que eso va por ese lado. Las personas lastimosamente vuelvo y les indico, están obligadas a buscar un mejor futuro, que a veces no es un mejor futuro. Nosotros como latinoamericanos debemos replantear cómo podemos invertir, ¿sí?, en nuestro propio país y ayudar socialmente, revisándonos también en cómo podemos estructurar Es que eso. Mira lo otro que viene, mira lo otro que viene. ¿Sabes qué se pasó? ¿Sabes qué pasa? El sueño americano se volvió un sueño de supervivencia que no Así tenemos es. ni siquiera en nuestros países.
porque la gente gana un salario mísero. Una persona con 2 o 3 hijos, ¿cómo puede vivir acá en Colombia con niños? Bueno, Pero mira vemos que eso otra cosa. termina siendo un Resulta sueño, que- Andrés. Bueno, mira, eso termina mira la siendo, otra- déjame terminar, Cami. Eso termina siendo un sueño porque mira que hay muchas personas y gracias a las nuevas tecnologías hay muchas personas que son youtubers y están en Estados Unidos y dicen, la gente cree que esto realmente es una oportunidad, pero es un sueño. ¿Por qué razón? Porque cuando hacen cuentas de cuánto gastan en realidad, terminan ganando lo mismo que acá, pero viviendo en Estados Unidos, el sueño americano donde cambian sus profesiones por un trabajo obrero. Esa es la realidad Bueno, de mira, nuestro... yo de opino- nuestro- Vamos a hablar de eso, Espera. pero discúlpame porque ya pedí la palabra. Resulta que estamos hablando como líder social y representante de las comunidades. Va a pasar algo que se va a desfocar. Y van a llegar muchos extranjeros a buscar refugio aquí en Colombia, donde se va a incrementar la delincuencia. Si así estamos mal, esto va a subir muchísimo la delincuencia. ¿Qué vamos a hacer al respecto? ¿Cómo el gobierno? Es que yo ataco al gobierno, yo ataco al Estado. Pero bueno, porque no es tú nada eres- personal Si tú contra eres ustedes. líder social, entonces ¿por qué no tienes una idea sobre la mesa? ¿Cuál es tu idea? Planteo varias. ¿Cuál? Planteo varias. ¿Tienes una? Nosotros en el Estado tenemos muchas... Colombia no es un país pobre. Colombia tiene muchas riquezas económicas. Vemos lo de los 70.000 millones de pesos que se perdieron. Así hay muchos casos. Yo trabajé en la Contraloría. Pero- vi mucha plata que se perdió. Danos una solución. Discúlpame. Entonces sé que esto es un país con muchas riquezas. ¿Qué pasa? Si nosotros cogemos y en vez de darle el subsidio a las personas de la primera línea, comenzamos a apoyar a estas personas con proyectos microproductivos, ¿sí? Para que puedan comenzar emprendimientos acá. Porque no es darle a una persona una mensualidad para que vaya y se la gaste en la esquina Es con que eso es lo cerveza. que tiene que hacer. Tenemos que hacer Es que proyectos eso ya productivos. está, es que Camilo, eso ya ¿Dónde está. está? ¿Dónde Ya está? Claro, ¿Dónde está? prosperidad Ese- digo, pero- vamos a invertir en Pero empresas. ese Ya es el está. reto. Creación. Vamos. Chicos, Ya está, chicos, ya chicos, está, por ya favor, está, calmados. ya está. Yo No, ya sé sí, que ya está. todos queremos tener acá la razón, pero es el gran reto, esa es la gran conclusión, es el gran reto que tiene el Estado colombiano por mejorar todo, de mirar quiénes van a llegar, que si son colombianos o que si son personas de otros países, que lo Que más si tienen próximo que antecedentes, tenemos que a no nuestros tienen ciudadanos antecedentes. venezolanos, todo esto. Entonces, estos son simplemente conclusiones que es necesario acá. Queríamos saber si realmente había o no, se había afectado la soberanía colombiana, si se habían defendido los derechos de los colombianos, está en derecho Estados Unidos en solicitar expropiación, no, sino sacar a todas esas personas que están ilegales en su país. Creo que la gran conclusión es que cada mandatario tuvo la razón en su parte, ¿cierto? Entonces, total. en este caso, pues aquí estamos debatiendo, sí, obviamente nosotros estamos de acuerdo con que el presidente tuvo toda la razón y yo lo apoyo y lo felicito en realidad porque el hecho de decir no voy a recibir a los colombianos encadenados de esa manera, porque en mi país no son delincuentes, en el país de ustedes está bien, pueden ser delincuentes, pero encadénenlos allá, pero a mí me Igual los no mandan los sin allá. cadena, ¿sí? Entonces, simplemente sí se defendió la soberanía, de ambas partes, que tiene grandes rasgos, que hay retos para tratar en ambos países y van a seguir sucediendo las deportaciones de las personas, ¿no? Eso es lo más coherente y va a seguir pasando con Donald Trump y con el presidente que llegue, porque esas son las políticas Como públicas. tú lo dices, es ponernos en los zapatos de esas personas pobres que no tuvieron la oportunidad de ser unos abogados, de tener buenos ingresos. Son personas que son humildes, que tienen que buscar A mí oportunidades no por todas fuera. las personas que se van a Entonces, Estados Unidos son por iguales. eso yo no estoy de acuerdo y no me voy a poner de acuerdo con los abogados de este programa, porque es que yo tengo una forma de pensar como la gente pobre del país. Claro, es Pero, que lo Cami, que pasa es nosotros que no somos nosotros ricos. éramos pobres. ¿sabe Nosotros qué? éramos pobres. Aprovechamos las oportunidades de Claro, la vida. tuviste oportunidades, esas Tuviste. personas no tuvieron Y también todo el mundo oportunidades. tiene Todo el oportunidades, mundo Camilo. tiene No lo puedo decir. oportunidades. Lo que pasa es que- Tú estás diciendo lo que pasa que es que cualquier persona nuestro- tiene derecho a irse de este país de forma ilegal y no me parece correcto lo que estás diciendo como No, líder además social. nuestro líder ¿Tú qué social dices? Tú estás diciendo que entonces los pobres y las personas que no tienen oportunidades acá tienen derecho a irse fuera del país Nunca de he forma dicho eso. ilegal. Pues Dice, están lo diciendo no se hicieron. ponen. No, no, no. Lo hicieron. Porque No, lo no, hicieron, Camilo. Lo hicieron, más no estoy diciendo que tienen derecho a hacerlo. No, te estoy Son dos diciendo que cosas me totalmente estás, diferentes. yo siento que me estás Totalmente. sugiriendo eso. No te estoy sugiriendo No, nada, yo estoy creo hablando con los pies en la que tierra. nuestro líder social, en vez de tanta crítica, haría estructurarnos un Se lo estructura a alguien que progreso. aporte, no un abogado de terceros.
no, pero respeto, ya esto respeto, ya se puso muy caliente. ya se No, puso, qué pena, no, es mi forma de Camilo, pensar. te voy a expulsar del programa si sigues con la grosería porque acá estamos debatiendo con mucho respeto. Entonces, Porque las personas que no están de acuerdo con ustedes cuatro, entonces no pueden venir a ver un programa como sí, esto. te voy a No, pedir, no es eso, te voy Camilo. a pedir Ay. respeto porque aquí estamos debatiendo con respeto y es lo que le estamos enseñando Lo aquí que a pasa es que nuestros nuestro pues, líder estoy hablando con social, respeto. nuestro líder social únicamente No es que tengo que plantea estar de acuerdo con crítica. ustedes. No, Ah, el si no líder estoy de acuerdo con el únicamente doctor. plantea crítica, No, pero no, usted no estoy de aporta acuerdo con el doctor. soluciones. Usted Bueno, no pero aporta Yo acá las ya- planteo a alguien aquí que ya me se acaba van de a contar. pelear, eso- Ah, eso no, no tiene- dije tiene. proyectos productivos Véndale, en vez de véndale hablar. una solución a ¿Por qué? alguien acá. Yo Véndale creo, Proyectos yo creo productivos aquí, para las yo creo personas aquí, de bajos yo creo recursos. aquí, Yo creo que ya es yo mejor creo irnos que a la tomar cámara- algo frío, Yo creo porque que el sí se calor de pueden ir a Cartagena tomar algo frío. nos La está gran afectando la conclusión es aquí. No, pero eso- A eso todos sí no allá lo puede televidentes, perdón Carlitos, allá todos los televidentes, yo les agradezco que nos estén siguiendo, que nos estén acompañando y la idea aquí siempre es debatir, obviamente, como nuestro compañero Camilo, que puede estar en desacuerdo, nuestro compañero Carlos, que un día puede estar de acuerdo, y así es, esa es la idea, que ustedes se sientan identificados allá en casa y sientan que pueden estar de un lado o pueden estar del otro, pero al final hay una gran conclusión y es que necesitamos un trabajo conjunto para que nuestro país cree desarrollo y por supuesto muy bienvenidos todos los colombianos que llegan de Estados Unidos y mano arriba porque han sido unos luchadores.